Bienvenidos, estamos en la Universidad Pedagógica Nacional y en este video hablaremos acerca de los números cuánticos y los orbitales atómicos. Para eso es importante conocer y entender un poco sobre la ecuación propuesta por Schrödinger, que la vimos y la trabajamos en un video anterior. Entendiendo un poco sobre la ecuación de onda y comprendiendo el significado de función de onda y densidad electrónica, se establece una solución de dicha ecuación, teniendo en cuenta unas condiciones para que sea aceptable. Primera condición, debe tener un único valor para cada punto. Segundo, debe ser continua. Y tercero, debe ser normalizada. Y para esto tenemos la siguiente ecuación. Estas condiciones describen el comportamiento del electrón a partir de cada una de las funciones de onda monoelectrónicas. Es decir, las funciones de onda me describen un poco el comportamiento de los electrones y en relación a la estructura de las regiones probabilísticas que las conocemos como orbitales. Por otra parte, debemos recordar que la solución de la ecuación de onda se facilita si se transforma sus coordenadas cartesianas a polares. Y para esto se obtienen las siguientes abreviaturas: r, teta y phi. Y por lo tanto la función de onda quedaría expresada en la siguiente ecuación o representación. Tenemos una parte de coordenadas cartesianas y otra parte de coordenadas polares. En otro punto, esta ecuación se puede dividir en dos partes. Primero, una función de onda radial y una función de onda angular. A partir de esta división tenemos la ecuación de Schrödinger y la función de onda en la siguiente ecuación matemática. Para la resolución de la ecuación de onda se requiere introducir ciertos parámetros y para esto es importante tener en cuenta que vamos a trabajar con los números cuánticos. Entonces, como vemos en el video, R va a relacionar el número cuántico principal y el número cuántico azimutal. Phi va a estar relacionado con el número cuántico azimutal y el número cuántico magnético, y phi, que la representamos también, la vemos con este símbolo, representa el número magnético. Teniendo en cuenta cada una de estas relaciones, desde el número cuántico y la ecuación de onda y los cambios de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, podemos empezar a estudiar sobre el comportamiento de los electrones en relación a la estabilidad del átomo. Vamos a realizar la siguiente demostración. Para eso necesitamos de 3 recipientes. En este caso tenemos un recipiente de vidrio de horno microondas y 2 bandejas de en este caso se trabajan para determinar el número de Avogadro, pero lo vamos a utilizar en este experimento. Por otro lado, vamos a diseñar a través de una representación los electrones, que son aquellos que tienen papel foamy amarillo, y por debajo lo que hicimos fue pegarle un imán. Hay que tener en cuenta que hay que encontrar los puntos de atracción y los puntos de repulsión de cada uno de los imanes. Por otro lado, tengo un imán de neodimio en mi mano que va a representar en este punto como si fuera el núcleo atómico y en este punto como si se generaran campos eléctricos y magnéticos, es decir, campos electromagnéticos. Vamos a trabajar con un electrón y vamos a representar el núcleo con este imán de neodimio, y a partir de esta representación podemos relacionarlo a partir de todo el proceso que hizo desde el modelo atómico de Bohr y desde el modelo atómico cuántico, ya que el átomo monoelectrónico, la ecuación de Schrödinger da una solución analítica. Entonces, si lo que hacemos es generar como si tuviéramos el núcleo, vamos a tener un movimiento circular, en este caso. Es decir, que el electrón se va a sentir atraído por el núcleo. Si tenemos 2 electrones, vemos que estos 2 no se juntan, es decir, en este punto vemos una repulsión, pero si acercamos nuestro núcleo va a haber una atracción, pero a la vez va a haber una repulsión entre ellos. Desde este punto vemos que hay un cambio desde el modelo atómico cuántico, porque debo tener en cuenta la relación de electrón-núcleo y electrón-electrón. Aquí podemos ver o entender un poco acerca de
la región probabilística de encontrar los electrones y lo entendemos o lo relacionamos con el orbital S. Y recordemos que el número cuántico principal se define como aquel que relaciona la energía y el tamaño del orbital. Es decir, que en esta región vamos a encontrar nuestro electrón. Y si lo vemos desde el modelo cuántico, lo relacionamos con la densidad probabilística. En este punto, nuestra función de onda se convierte para estudiar n, en este caso el principal, y lo que hacemos es empezar a estudiar cada uno de los electrones. Si tuviéramos solo un electrón, analizaríamos el comportamiento de ese electrón en relación con el núcleo, pero recordemos que en este punto tengo una relación de electrón-electrón y electrón-núcleo. Ahora vamos a tratar de representar los orbitales p. En esta representación lo que vamos a hacer es que tenemos 6 electrones y este que está pintado de color azul o negro va a ser la representación de nuestro núcleo. Es decir, que aquí vamos a estudiar el comportamiento de los orbitales p. Si generamos un campo o un movimiento, recordemos que el átomo va a estar en un sistema en donde hay campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces vemos cómo hay una atracción de los electrones, pero a su vez hay una repulsión de ellos. Si lo vemos otra vez, observamos el movimiento. A partir de esta demostración y del punto de observación en que se detallen, podemos evidenciar que de aquí, en lo que estoy haciendo la dirección con mi mano, puedo ver el comportamiento de los electrones en una región probabilística y lo podemos interpretar como el orbital PY. Si lo miro desde este punto horizontal, el orbital PX, y desde este punto el orbital PZ, y se convierte en las regiones probabilísticas donde encontrar alguno de los 6 electrones. En este caso, si tuviéramos un átomo de 6 electrones, puede ser que tuviéramos 5 o 4 electrones, dependiendo de el átomo que estemos estudiando. También podemos empezar a analizar sobre el segundo número cuántico, que es también conocido con el nombre azimutal, y este número cuántico me va a definir la forma del orbital, como lo vemos en este video, que vemos los lóbulos en los que se relaciona el orbital P. Ahora vamos a hablar y vamos a hacer la demostración como si tuviéramos 9 electrones. En este punto, que vamos a utilizar una bandeja más grande, pero viendo el espacio y el equilibrio que necesitamos de los campos electromagnéticos, decidimos hacerlo otra vez en nuestra bandeja mediana. En este caso tenemos 9 electrones y un núcleo. En este caso, pues también como lo vimos anteriormente con 6 electrones, empezamos a hablar y con 2 electrones de los átomos polielectrónicos, que aquí cambia todo el modelo atómico cuántico. Y recordemos una vez más que la ecuación de Schrödinger da una solución analítica para átomos monoelectrónicos. Por eso es importante definir que si yo quiero estudiar alguno de estos electrones, tengo que empezar a estudiar desde el punto del electrón con este núcleo, o si quiero estudiar este electrón con este núcleo. Y así podría identificar o relacionar todas las ecuaciones que hemos visto y los números cuánticos para entender un poco sobre la función de onda y la ecuación propuesta por Schrödinger. Ahora lo que hacemos, representar los orbitales D, como lo vemos en esta tabla, tienen unas formas definidas sobre los planos, y es importante tener claro que necesitaríamos de 10 electrones. En este caso tenemos 9, y poder definir en qué coordenadas se encuentra cada electrón para dar una forma a los orbitales D, como los vemos aquí en la pantalla. Recordemos que la orientación que tienen los electrones en relación con el comportamiento con su núcleo me lo va a definir el tercer número cuántico, y es el magnético. Este me define la orientación del orbital. Entonces el número cuántico principal relaciona la energía y el tamaño del orbital, el número cuántico azimutal la forma del orbital, y el número cuántico magnético la orientación del orbital. Recordemos que también está el número cuántico spin, el cual especifica la dirección de giro que tiene cada electrón. A partir de estas demostraciones y de alguna forma estudio que hemos hecho sobre los orbitales, podemos inferir
que integrando los 4 números magnéticos se definen como una manera única o un valor único para cada uno de los electrones. Aquí vemos una tabla sobre los números cuánticos. Ahora lo que vamos a hacer es evidenciar la interacción de varios electrones sobre el núcleo. Y recordemos que las partículas están en movimiento. En este punto no funcionó, pero vamos a hacerlo. Y lo que vemos es que hay algunos electrones que se dispersan más, hay otros electrones que están más cerca del núcleo, y esto lo podemos ver también a partir de los subniveles de energía. Estos números cuánticos tienen unos valores característicos y se designan en función de un único orbital. Se presenta la siguiente tabla con los valores de los números cuánticos que etiqueta cada orbital. Y aquí tenemos nuestra tabla. Entonces relacionamos los 3 números cuánticos: principal, azimutal y magnético. No olvidar, y es muy importante tener presente, que cada electrón tiene una energía permitida y está dada por la siguiente fórmula. En este punto, estas energías para un único electrón del átomo de hidrógeno, como lo vimos en nuestra representación o en nuestra demostración, viene dada por el número cuántico principal y la ecuación constante de Rydberg, que la determinamos en el video del modelo atómico de Bohr. Si recordamos, ahí aclaramos un poco sobre esta ecuación. Y vemos aquí en esta parte del video las energías permitidas entendidas desde el átomo de hidrógeno. De aquí en adelante se puede empezar a trabajar temas acerca de penetración orbital, poder penetrante, carga nuclear efectiva, apantallamiento del núcleo, orden de apantallamiento, configuración electrónica y tabla periódica. Muchas gracias.